Buenas tardes, muchachos. Uno de los eh, una de las ventajas que tienen los circuitos eléctricamente balanceados es que podemos obtener un circuito equivalente monofásico para cargas trifásicas balanceadas. Este circuito monofásico equivalente puede ser a partir de un sistema en estrella o en un sistema en delta. Si vemos la similitud con un sistema en estrella, vemos que va desde una fase hasta un punto neutro, puede ser de la fase B al neutro, la fase C al neutro o la fase A al neutro. Aquí lo tenemos, es una sola impedancia. En donde vamos a tener una impedancia equivalente, una corriente equivalente y un voltaje de línea que este va a tener siempre un ángulo de 0 grados. Entonces, para encontrar mi corriente de línea, esta va a ser igual al voltaje de línea neutro con un ángulo en cero entre la Z y o Z en estrella. Esto quiere decir Z en estrella, que vendría siendo desde el punto A hasta el neutro. ¿Okay? De aquí a aquí, únicamente evaluando este segmento de mi circuito, o ya sea también este segmento, el B o el C. En el caso de los sistemas en delta, tenemos que encontrar una impedancia equivalente en estrella, que esta impedancia equivalente en estrella o ZY va a ser igual a mi impedancia en delta entre 3, y esto me va a dar mi impedancia en estrella. Ok, siguiendo este ejemplo, pues tenemos que en este sistema en estrella tenemos un voltaje de 440 volts entre líneas, es decir, entre el punto A, entre la fase A y la fase B, yo tengo 440 volts. Si yo quiero sacar el voltaje que yo voy a tener desde mi fase A hasta mi neutro, pues únicamente tengo que dividir mi voltaje de líneas entre raíz de 3, como lo hicimos en el ejemplo anterior, que fue mi voltaje de líneas, en este caso era 220 entre el punto A y B, entre raíz de 3 me da 127. Para este ejemplo me va a dar 254.03 volts. Y esto lo podemos comprobar utilizando nuestra calculadora. Permítanme un momentito. Muy bien, jóvenes, si yo a los 440 lo divido entre raíz de 3, me da 254.03 voltios. Y bueno, ¿qué dijimos que había que hacer para sacar los ángulos? Bueno, si me regreso a mi diagrama fasorial, para obtener el ángulo de mi voltaje de línea neutro, yo tengo que restarle mi voltaje a mi ángulo de línea 30 grados. Entonces aquí yo voy a tener 254 a los 120 grados, le voy a restar 30 y me va a dar 90 grados. Igual del B al neutro, a mi ángulo de 0 grados le voy a restar 30 y tengo menos 30 grados. Y por último, al voltaje que yo tengo de la fase C a mi neutro, a mi voltaje de mi fase C a mi fase a este ángulo yo le voy a restar 30 grados y me da los 210 grados. Yo tengo mis
voltajes equivalentes de línea a neutro. Pero para encontrar para mi voltaje de mi circuito equivalente monofásico, yo le voy a dar un voltaje de un desfasamiento de 0 grados. Y el voltaje de línea, pues es el que tengo de línea a neutro. Por lo tanto, sería 254.03, que es lo que me resulta dividir los 440 entre raíz de 3. Y le agrego los 0 grados. Ok, y este problema aquí me está dando que las impedancias son de 20,45 grados. Como esta es una impedancia en estrella, no tengo que convertirla, ya me la da automáticamente, por lo tanto es 20,45 grados y me da una corriente de 12.70 con 45 grados. Si nos vamos al ejercicio anterior, en el ejemplo anterior yo tengo que mi impedancia en delta es de 10,60 grados. Entonces, comprobando lo que nos dio en el ejercicio anterior, si yo mi impedancia en delta la transformo en mi impedancia en estrella, únicamente la debo dividir entre 3. Aquí tengo la fórmula y me da 3.33 con un ángulo de 60 grados. En el ejemplo anterior sacamos mi voltaje de línea neutro, que es de 127.02. Esto, al dividirlo entre mi impedancia equivalente en estrella, me da una corriente de 38.14 con menos 60 grados. Y si me voy a las corrientes que obtuve al inicio de mi ejercicio, mis corrientes de línea me dan efectivamente 38.11 amperes. Y fue pues similar a lo que me dio utilizando el circuito equivalente monofásico, que fue 38.14 grados. La única diferencia es que hay que encontrar los ángulos de mis líneas, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces yo tengo este ejemplo, ahí disculpen el intento de dibujo. Este me dice que es un sistema trifásico de 3 conductores, A, B y C, con secuencia ABC, o secuencia positiva, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Y me dice que me dice que tiene una tensión entre líneas de 480 volts. Entre el punto A y el punto B tengo 480, entre B y C 480, y entre C y A tengo 480 volts también. Este alimenta 3 cargas trifásicas balanceadas conectadas en paralelo con las siguientes conexiones e impedancias. La carga número 1, que es esta que yo tengo aquí, tiene una conexión Z delta de 5,45 grados. Es decir, esta impedancia tiene 5,45, esta de acá 5,45 y esta de acá 5,45. La segunda carga tiene una conexión en estrella con impedancia en estrella igual a 8,80 grados. Es decir, de la fase A al neutro tiene 8,80 grados. Y por último, una tercera carga conectada también en delta con una impedancia en delta, obviamente, de 10 con menos 30 grados. También me dice que los cables de alimentación de las cargas conectadas en paralelo tienen una impedancia de 0.5 más J8. Es decir, estos que yo dibujé aquí, cada uno tiene una impedancia de 0.5 más J8. El problema me pide encontrar las corrientes totales en las líneas, el triángulo de potencias en terminales de las cargas en paralelo y el
triángulo de potencias total, el valor de los capacitores para corregir el factor de potencia en terminales de las cargas en paralelo a 0.97 utilizando una frecuencia de 60 Hz. Y por último repetir el inciso A después de haber hecho la corrección. Ok, lo primero que habría que hacer pues es encontrar mi circuito equivalente monofásico. Aquí yo lo dibujé. Lo único que hice fue descomponer mis circuitos, mis sistemas en delta, en estrella y en delta, en mi circuito equivalente monofásico. Para esto pues tengo que encontrar mi impedancia en estrella equivalente. Y aquí en cada ramal le puse de cuál sistema se trataba. Este es el primer sistema en delta que yo tengo aquí. El siguiente es el estrella y el último es el delta. Entonces lo primero que hay que hacer pues es sacar mis impedancias equivalentes. Entonces para esto la impedancia en delta yo la tengo que dividir entre 3. Aquí lo hice, lo puedo hacer igualmente, que sería mis 5,45 dividirlos entre 3, que hay que recordar que debe estar en polar. Y esto me da 1.66 con 45 grados. Aquí lo tengo. La siguiente es mi sistema en estrella. El problema me dice que pues yo ya tengo una impedancia equivalente en estrella de 8,80 grados. Esta no cambia. Aquí la tengo. Y por último, mi último sistema en delta, que tiene una impedancia de 10 con menos 30 grados. Lo divido entre 3 y me da 3.33 con menos 30 grados. Aquí está. Ok, entonces para encontrar mi corriente total, que es lo primero que me pide total de las líneas, debo de encontrar una corriente equivalente. Y lo que tengo que hacer es un paralelo entre mis 3 cargas para tener una impedancia en paralelo total. Entonces esta es la fórmula que tenemos, que es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. En este caso las R's pues las vamos a cambiar por impedancias. Que esta fórmula pues ustedes ya la utilizaron en circuitos eléctricos 1. Entonces yo aquí la tengo, es 1 que divide a 1 entre la impedancia en delta 1 más 1 entre la impedancia en estrella más 1 entre la impedancia en delta número 2. Esto me da una impedancia en paralelo total de 1.23 con 29.38 grados. Ok, esto ya lo tengo aquí. Y restaría pues sumarle la impedancia de los cables. Aquí yo voy a tener ya una impedancia total, que es la suma de la impedancia en paralelo que yo ya saqué, que fue el paralelo de estos 3. Aquí lo tengo. Más la impedancia de los cables. Aquí está. Entonces únicamente efectúo la suma y mi impedancia total me da de 2.10 con 41.73 grados. Y pues estos siguen siendo ohms. Y bueno, pues yo ya tengo mi impedancia total. Con mi impedancia total yo ya puedo sacar mi corriente total de mi circuito, dividiendo el voltaje de líneas entre la impedancia total. El voltaje de líneas que yo voy a tener me dice que mi voltaje de línea a línea es 480 volts. Entonces a los 480 volts
yo los voy a dividir entre raíz de 3 para encontrar mi voltaje de línea a neutro, que es 277.12 volts. Aquí lo tengo, 277.12, y le voy a agregar mi desfase, digámoslo, base, que es 0 grados. Este siempre va a ser 0 grados cuando estemos utilizando un circuito equivalente monofásico. Entonces mi grado de referencia es 0 grados, y lo voy a dividir entre mi impedancia total que acabo de encontrar, que son los 2.10 con 41.73 grados. Esto me va a dar una corriente total de 131.96 amperes con menos 41.73 grados. Muy bien. Puedo sacar también el voltaje que yo voy a tener únicamente en mi carga. Esto me va a servir después, como lo tengo aquí dibujado, para encontrar el valor de mi capacitor. Entonces lo saco de una vez. Mi voltaje que yo voy a tener en mi carga en paralelo, que fue el voltaje en estas tres cargas, va a ser igual a la corriente total, que es la que acabo de sacar, por mi impedancia en paralelo. Es la caída de tensión que yo voy a tener en esta impedancia. Y esto me da un voltaje de 162.31 con menos 12.35 voltios. Okay, esta la vamos a utilizar más adelante. Ok, para encontrar el sentido de mis corrientes, perdón, no el sentido, el grado que va a tener mis corrientes, es decir, estos grados que yo saqué acá, de 30 menos 90 y 150, ok. Lo que yo voy a hacer es, a mi magnitud, que fueron los 131.96, le voy a dar su respectivo grado, como si se tratara del voltaje. Si sacamos el voltaje de línea neutro de los 480 con 120, me da 277.12 con 90 grados, el de la fase BAN menos 30 y el de la fase CAN 210. Estos mismos grados se los voy a otorgar yo a mi corriente. Aquí lo tengo, 90 menos 30 y 210. Y posteriormente le voy a restar los grados base que yo acabo de sacar, que son los menos 41.73 grados. Muy bien, entonces yo le voy a restar este ángulo que yo tengo aquí. Muy bien. Entonces a los 90 grados, sí, yo le voy a restar los 41.73 y me da un total de la corriente A va a ser 131.96 con 48.27 grados. La corriente en mi fase B va a ser 131.96 con menos 71.73 grados. Y la corriente en mi fase C va a ser 131.96 con 168.27 grados. Y pues de igual manera el voltaje línea a línea de mi carga es raíz de 3 por el voltaje del fase a neutro de mi carga. Esto es raíz de 3 por 162.31 con ángulo de menos 12.35 multiplicado por raíz de 3, 281.13 volts con 12.35 menos 12.35 grados, que
pues es un poco similar a los 277 volts. Entra dentro de rango. El siguiente me pide sacar el triángulo de potencias en terminales de la carga. ¿Okay? A esta carga yo le voy a sacar el triángulo de potencias. Para la primera se trata de un circuito trifásico. Va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de mi carga, que es este que yo tengo aquí, el voltaje de línea a línea, para esto lo saqué, que es 281.13 por la corriente, que son los 131.96 por el coseno del de mi ángulo, que en este caso es 29.38. Este ángulo lo obtuve yo de la impedancia de paralelo, que son estos 29.38. Siempre el ángulo que vamos a utilizar es el coseno de mi carga. Siempre es el ángulo que nosotros vamos a utilizar en lo que es el coseno. ¿Sí? Este es el ángulo que va a determinar mi factor de potencia. Es el ángulo del factor de potencia que va a tener mi triángulo rectángulo. Debido a que pues estoy buscando el triángulo de potencias en mi carga. Por lo tanto, si mi carga tiene 29.38 grados, pues es el factor de potencia el que va a estar trabajando. Ok, entonces el coseno de 29.38, pues esto me da 55.991.3 watts. De igual manera, pues saco la potencia reactiva, que esta es raíz de 3, por el voltaje de línea a línea. Repito, es el voltaje que yo acabo de sacar. Voltaje de línea en mi carga. De manera trifásica, recordemos que este voltaje que yo tengo aquí, esos 162.71, es el voltaje de línea a neutro. Si yo quiero sacar mi voltaje de línea es de la forma inversa que cuando sacamos el voltaje de línea a neutro. Para el voltaje de línea neutro es el voltaje de línea entre raíz de 3. Únicamente despejamos este raíz de 3, si está dividiendo pasa multiplicando, y el voltaje de línea lo multiplicamos por raíz de 3, que fue lo que se hizo aquí. Raíz de 3 por el voltaje de línea neutro en mi carga, es decir, el voltaje que yo tengo aquí, la caída de voltaje, que les dije que más adelante lo utilizaríamos, pues aquí está, 162.31. Y este fue el resultado, 181.13. Muy bien, estos 281.13 lo multiplicamos por la corriente de línea. Recuerden que siempre se utilizan, para sacar potencia, siempre se utilizan únicamente las magnitudes. Aquí no hay necesidad de meter ningún ángulo, más que en el seno del ángulo. Y este seno del ángulo, pues ya, como le dije anteriormente, es el ángulo que tiene mi carga. Esto me da un total de 31.523.7 bar atrasados. Y por último, la potencia aparente, que es únicamente raíz de 3 por el voltaje de líneas de mi carga por la corriente de líneas. Aquí ya no ponemos el seno ni el coseno, esta es únicamente la potencia aparente y me da 64.255.5 watts. Y pues vemos que la potencia aparente es mayor que la potencia activa y que la potencia reactiva. Esta es una condición que siempre se tiene que dar. La potencia aparente siempre debe ser mayor que la potencia activa y la potencia reactiva. Y pues el factor de potencia es el coseno de mi carga, del ángulo de mi carga, que son los 29.38. Pues mi factor de potencia es de 0.87. Lo voy a poner aquí atrasado. Y pues esto es lo que me pide de momento el inciso B, que es el triángulo de potencias en terminales de las cargas en paralelo y el total. Mi inciso C me pide la corrección del factor de potencia en terminales de la carga a 0.97 en atraso.
Entonces para esto sacamos el ángulo nuevo al que vamos a trabajar, que es el coseno inverso de mi factor de potencia, que es 0.97. Le sacamos el coseno inverso y me da un ángulo de 14.07 grados. La potencia, como ya se los comenté en la unidad 1, esta nunca cambia. La potencia siempre va a ser la misma, ya que lo único que quieres modificar es el ángulo que se da en relación con la potencia real y la potencia reactiva. Lo único que vamos a modificar es la potencia reactiva. ¿Ok? Entonces vamos a sacar la nueva potencia reactiva, que es el producto de mi potencia real o mi potencia activa por la tangente de mi ángulo, que son los 55.991.3 por la tangente de mi nuevo ángulo, que son los 14.07, y esto me da 14.032.9 bars. De igual manera podemos sacar la potencia activa, que es mi potencia real entre el coseno de mi ángulo, que estos son los 55.991.3 watts entre el coseno de 14.07 grados, y me da 57.723 watt amperes. Y ok, para obtener la nueva la nueva potencia reactiva que se le añade al triángulo, pues a la original, que son los 31.000, este que tengo yo aquí, 31.523.7, le voy a restar la nueva que acabamos de obtener, que son los 14.032.9 bar, y esto me da una potencia total reactiva nueva, ¿no? Esto me da un total de 14.490 volt ampere reactivos en atraso. Y bueno, aquí necesitamos sacar una impedancia capacitiva en estrella, igual que lo hicimos con la impedancia. Esta va a ser el voltaje de líneas al cuadrado entre mi potencia reactiva nueva, que son los 281.13. Esto ya lo vimos, es el voltaje de líneas que yo tengo en terminales de mi carga, que es este que tengo yo acá. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre entre mi potencia reactiva nueva, ¿no? Esto me da igual a menos J 4.51 ohms. Y recordemos que debe de llevar un signo de menos. Cuando se trata de una reactancia inductiva, el signo es positivo. En este caso, pues, debe ser negativo. Y aquí hay que encontrar también la reactancia capacitiva en delta. Recordemos que este sistema en delta yo lo convertí en un sistema en estrella. Pues de ahora hay que hacerlo caso contrario, convertir mi reactancia capacitiva en delta a mi reactancia capacitiva en estrella, que fue la que yo obtuve acá, a reactancia capacitiva en delta. Esto pues es igual en caso contrario. Para sacar la reactancia capacitiva en estrella, dividimos la reactancia capacitiva en delta entre 3. Pues aquí vamos a multiplicar la reactancia capacitiva en estrella por 3. Y esto me da un total de menos J 13.53 ohms. Y bueno, para este caso pues hay que sacar la reactancia, el valor de los capacitores que yo voy a conectar en estrella y en delta. Primero, aquí lo voy a poner, lo voy a diferenciar. Mi capacitor en estrella va a ser igual
a J por 60 por 2pi por menos J 4.51, que es mi reactancia capacitiva en estrella. Esto me da un total de 588 microfaradios. ¿Ok? Este es el capacitor que yo en teoría debo de conectarle aquí a mis impedancias en estrella. Un capacitor de aquí a aquí, un capacitor de aquí a aquí y un capacitor de aquí a aquí. Y tengo dos sistemas en delta, pues hay que sacar también el capacitor en delta que yo debo utilizar. Bien, entonces mi capacitor en delta va a ser igual a 1 entre J por 60 por 2pi por... Aquí me falta... por menos J 13.56, que es mi reactancia en delta, y esto me da un capacitor de 196 microfaradios. ¿Ok? Entonces yo debo obtener una nueva capacitancia en estrella nueva que es por acá lo tengo, que es mi Z en paralelo, ¿sí? Haciendo un paralelo con mi Z, con mi reactancia en delta. Aquí lo tengo. Y mi nueva impedancia total es de 2.13 con 38.72 grados. Muy bien. Y pues por último hay que sacar la corriente total nuevamente, que es mi voltaje entre línea, mi voltaje de línea neutro, utilizando mi referencia de 0 grados entre 2.13, que es mi nueva impedancia total, con ángulo de 38.72, y esto me da una nueva corriente de 130.10 con ángulo de menos 38.72. Y pues para finalizar el inciso A, pues es nuevamente a los 130 con menos 38.72 restarle el ángulo original de mi impedancia, que es 90 menos 30 y 110. Ahora en vez de 41.73 le voy a restar los 38.72 y esto me va a dar los ángulos de mis corrientes de línea. Entonces esto es lo que se ve en la unidad 2. Realmente es una unidad muy corta. Lo que vimos fueron los circuitos eléctricos balanceados. Sabemos que hay un circuito en delta, un circuito de estrella. Vimos también el método de los 2 wattmetros. Sabemos que cuando tenemos un sistema en delta se utiliza el método de los 2 wattmetros. Cuando tenemos un circuito en estrella con neutro se utiliza el método de los 3 wattmetros. También pues ya vimos lo que es el circuito monofásico equivalente y cómo obtenerlo. Hacer la corrección del factor de potencia. También se vieron los diagramas fasoriales. Para esto ya les comenté, utilicé la herramienta GeoGebra, pero de igual manera pues si no quieren utilizar ustedes la herramienta GeoGebra, pues lo pueden hacer con un compás y a lápiz, ¿no? A la antigüita. Vimos que para sacar las corrientes en un sistema en delta, pues utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Las fórmulas que hay para los diferentes circuitos.
y pues vimos que es un sistema trifásico en sí. Esto es en lo que comprende a los circuitos eléctricos polifásicos balanceados. La siguiente unidad que vamos a ver son los sistemas eléctricos polifásicos desbalanceados, que es lo que vamos a encontrar mayormente en una industria, ya que debido a que a nivel industrial no tenemos únicamente cargas trifásicas, como en este caso. Sí, en este caso pues es una carga trifásica únicamente, por lo cual está balanceada. En un sistema industrial tenemos cargas trifásicas como pueden ser motores, hornos de inducción, los aires acondicionados, pero también vamos a tener cargas monofásicas como son alumbrado, contactos, algunas máquinas que funcionen con un circuito monofásico, etcétera, etcétera. Entonces, si a un sistema trifásico le añades un circuito monofásico, es decir, tienes estas tres cargas y está balanceada, pero le añades una carga monofásica a la línea 1, entonces esta línea va a tener dos cargas y esta se va a quedar con su carga original. Entonces, si por decir, esta es un ejemplo, 5, 5 y 5, pues yo le añadí 2 a la línea 1, de la línea 1 al neutro le añadí 2. Entonces, pues esta línea ya tiene 7 ohms y esta se queda con 5 y con 5. Creas un desbalance que es lo más común que vamos a ver a nivel industrial. De hecho, no conozco, nunca he visto una carga o una maquila, alguna industria que tenga su carga al 100% balanceada. Eso es completamente imposible. Entonces, en la siguiente unidad, pues ya vamos a entrar un poquito ya más en lo que es un sistema eléctrico común o real, que es un sistema eléctrico desbalanceado. Entonces, jóvenes, pues esto es todo de esta unidad. Ahí les estaré subiendo ya algunos ejercicios para que ustedes los hagan y me los entreguen de tarea. Dicho esto, pues nos vemos hasta el siguiente video.